pastor alto. ¿Okay? Y he tenido que pedir un atril para poder, después de cierta edad, uno usa ya bifocales y entonces pues uno no puede leer bien, ¿sabes? Agradezco la invitación. Yo me gozo porque ha sido muy cálido el recibimiento de hermanos desde que entré. Y me gozo más todavía porque Yaribel, esa linda joven que está ahí, yo la pastoreé allá cuando sus padres estaban en la iglesia allí de Jardines de Caparra. Es una joven extraordinaria, mi esposa y yo la queremos muchísimo, le tenemos mucho, mucho cariño. Y sé que mi esposa se va a alegrar cuando ella sepa que yo te pude ver y abrazar. Ahorita me dice que le mande un abrazo y me das un beso y me dices que le dé un beso también. ¿Ok? Que se lo voy a dar con gusto. Nuestras oraciones están con ustedes en este proceso, ¿verdad?, de búsqueda de pastor, para que el Señor los inspire, los dirija, les dé discernimiento de espíritu, para que puedan ustedes, ¿verdad?, seleccionar aquel o aquella que ha de ser el que ha de dirigir esta iglesia, como el Salmo 23, a buenos pastos. Yo le invito a abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 6. Leeremos versículos del 1 al 8, y en la manera en que usted pueda le invito a estar de pie. En mi iglesia tengo la costumbre, obviamente, de decir que se pongan en pie. Si por alguna razón no puede estar, pero escuche bien. Las posiciones son buenas, pero para mí la posición más importante es que usted esté de pie en el corazón. Eso es lo más importante, ¿no? Es decir, sensible a la voz de Dios, dispuesto a escuchar la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 6, leeremos del 1 al 8, y dice la palabra del Señor. Visión y llamamiento de Isaías. En el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, de toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tenía labios inmundos, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y vi volar hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Me gustaría mirar un momentito el versículo 1 del capítulo 1. Miren un poquito hacia atrás. Porque este primer versículo va a tono con el capítulo 6. Y dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Sí? Y me voy a ubicar en el rey Uzías, ¿ya? De los reyes del pueblo de Israel. ¿Sí? En el año en que murió el rey Uzías, dice el texto también que nosotros acabamos de leer, ¿no? En el año en que murió el rey Uzías. Pueden sentarse. El texto que leímos, el capítulo 6, comienza diciendo, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Obviamente el profeta está hablando de un tiempo cronológico, en el año del rey Uzías, pero también es un tiempo teológico. Es un espacio teológico, ¿eh? O sea, hay una intención de haber puesto eso ahí.
¿Por qué mencionar al rey Uzías cuando el profeta está subsiguiente a teniendo una visión o expresando una visión? ¿Okay? Por tanto, siendo un tiempo cronológico, pero siendo un tiempo teológico que apela a la vida espiritual de la iglesia, que apela a la relación de un pueblo con Dios, ¿me entiende? Entonces tiene que haber una relación con la vida espiritual de la iglesia, con la vida espiritual especialmente del pueblo de Israel. El rey Uzías, Isaías no habla de su historia, pero después yo le invito con calma que usted pueda buscar 2 de Corintios capítulo 26, porque te habla de este rey. Y te narra la historia del rey Uzías, lo más interesante. Pero yo quiero resaltar algunos aspectos de la historia del rey Uzías para hacer el contraste con el texto del profeta Isaías que nosotros acabamos de leer hace unos momentos. Mire bien, quiero mencionar 6 puntitos interesantes de la vida de este hombre. Primero, comenzó como un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y el texto nos dice, y cuando habla el texto me estoy refiriendo a 2 de Crónicas capítulo 26, persistió en buscar a Dios. Es un detalle muy interesante porque la mayoría de los reyes de Israel todos se desviaban. Y algunos ya venían desviados porque venía por toda esa tradición de desvío y de confusión que el pueblo de Israel estaba viviendo. Segundo punto interesante, una característica de este rey Uzías, dice que peleó con los filisteos, peleó con los árabes, peleó con los amonitas, ganándose el respeto de ellos. Y el texto nos dice que se había hecho altamente poderoso. Tercer punto o característica importante de este rey, dice que fortaleció la ciudad de Jerusalén. Se ocupó de fortalecerla, para protegerla. Cuarto punto, capacitó y equipó al ejército. 337,000 guerreros valientes y esforzados, dice la palabra. El quinto punto, y que me parece interesante también, inventó máquinas para arrojar saetas y grandes piedras, lo que llamo las catapultas. Viene la mentalidad de este rey. Inventó, con todo su equipo de trabajo, maquinaria para arrojar saetas y grandes piedras. Sexto, contribuyó a la agricultura. De hecho, el texto en 2 de Crónicas nos dice que era amigo de la agricultura. Fíjense en las grandes cualidades de este hombre, este rey. A pesar de todas estas buenas características, cometió un pequeño error que le costó muy, muy caro. ¿Okay? Cometió un pequeño error, cometió una pequeña falta, que en cierta manera con el contraste de la visión del rey Isaías y su actitud frente a lo santo, ante lo sagrado, se deja sentir. Me explico. Nos dice la palabra que su corazón se enalteció para su ruina. ¿Okay? Comenzó bien, terminó mal. Por un pequeño error. Su orgullo, su altivez, su arrogancia, su soberbia, el texto nos dice que lo arruinó. Arruinó su vida, arruinó su ministerio, inclusive arruinó su liderato también. Lo arruinó. Y terminó leproso. Eso nos dice el texto, que terminó leproso. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cuál fue su falta? La falta en la historia de ese relato, 2 de Crónicas, nos dice que se rebeló contra su Dios entrando en el templo para quemar incienso en el altar de Dios. Ese fue su pecado, ese fue su error. Entró al templo a ofrecer incienso al altar de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, pero ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo tiene de que él vaya, un hombre temeroso de Dios, al altar, al templo y ofrecer incienso en el altar de Dios? La falla fue porque usurpó un oficio que le tocaba a los sacerdotes. No le tocaba a él hacer ese ejercicio.
Eso le tocaba a los sacerdotes. Y cuando el sacerdote y el grupo de sacerdotes que entró y lo cogió en pifia, lo cogió haciendo lo que no tenía que hacer. El texto nos dice, no te corresponde a ti el quemar incienso, sino a los sacerdotes que están consagrados para eso, que tenían una función muy, muy particular. Pero el problema no tanto es que lo hayan cogido en ese momento faltando a algo que ya estaba establecido, sino dice la palabra también que los sacerdotes les dijeron, sal de este santuario porque has prevaricado, porque has pecado. Y el hombre se llenó de ira contra los sacerdotes. Yo soy consejero profesional también para la gloria del Señor. Y tengo la costumbre de leer en clave psicológica los textos bíblicos. Y trato de ver detrás de los textos aquellas fuerzas inconscientes que impulsan a la persona a hacer, pensar, sentir. Aquello que lo lleva inclusive a moverse a cosas buenas, pero también a moverse a cosas malas. Cuando este rey Usías toma una actitud como esta, que inclusive sabiendo que estaba faltando a la voluntad de Dios, que estaba en contra de unos principios ya establecidos, y que se llena de ira porque los sacerdotes lo reprenden, lo que está diciendo es que sin él darse cuenta, el orgullo y la soberbia, por su posición, lo fue minando poco a poco hasta que en cierta manera tomó control absoluto de él. Y Pedro dice en una de sus epístolas, unos esclavos de aquello que les domina. ¿Okay? En este caso, dominó en el rey Usías sentimiento del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la arrogancia. Pero no quiero que perdamos de perspectiva. A nosotros como hijos e hijas de Dios, puede haber emociones y sentimientos que, como bien dice Pedro en su epístola, que nos convierten en esclavos. Hay un texto bíblico que nos dice, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, y todas son hechas ¿qué? Entonces, yo cuestiono ese texto. Mire, yo he aprendido a doblarle el brazo al texto, y el texto te va a decir hasta dónde, porque no pretendemos fracturar el brazo al texto, pero el texto de vez en cuando hay que cuestionarlo. Entonces yo les hago a ustedes una pregunta. Si eso es cierto de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿por qué hay tanto sin raya vergüenza en las iglesias? Dígame, ¿por qué hay tanta disputa y discusiones los unos con los otros? Que hay divisiones internas dentro de la iglesia. Que las iglesias se dividen no porque están levantando una obra nueva, se dividen por contienda. Porque dejan que sentimientos que destruyen la ética y la moral y los valores de nosotros como cristianos tomen control sobre ellos. Por tanto, las cosas viejas pasan si yo tengo conciencia de ello y yo las trabajo. Escuche bien lo que le voy a decir. Quizás parezca un poquito extraño, pero me tengan la oportunidad para yo poder explicar. Ni Dios ni el diablo operan en el vacío. Es decir, para que Satanás lo tiente a usted, usted tiene que haber anidado en su corazón y permitido en su corazón algunas actitudes, algunos pensamientos, inclusive algunas emociones o sentimientos que lo fueron minando poco a poco. Y solamente una pequeña tentación para que abone a lo que tenemos y nos podamos volver esclavos de ello. De igual manera, Dios tampoco opera en el vacío. Para que Dios pueda hacer una obra en nosotros, nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que aportar en el proceso. A veces nosotros espiritualizamos los problemas. Señor, ayúdame con mi matrimonio, convierte a mi esposo, transfórmalo a mi esposa, a mis hijos. Quizás hay algún problema de relaciones interpersonales un poco inadecuadas.
con nuestros hijos. Mire, con Dios no hay problema. Pues Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. El problema somos nosotros. Porque siempre estamos delegando a que Dios nos resuelva, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Cuál va a ser nuestra aportación en el proceso? Para que Dios haga la obra. Para que Dios transforme tu vida. Para que Dios llene tu vida. Para que Dios pueda manejar asuntos en tu vida interno. Para que Judas tuviera la tentación de entregar a Jesús, Judas tuvo que haber anidado en su corazón como primera instancia sentimiento de frustración porque Jesús le salió flojo. Porque el concepto que tenía Judas y los demás discípulos de Jesús era como un Mesías literal que vendría a conquistar con este nuevo ejército que se estaba levantando el imperio romano como una rebelión, literalmente hablando. Y cuando Judas se dio cuenta en el camino que la cosita no era como él quería, pues se empezó a llenar de frustración. Y esa frustración fue anidando en su corazón y el diablo lo único que tuvo que ponerle, entrégalo. Solamente eso, un solo pensamiento, nada más. Fue suficiente. Fue suficiente para que Judas entregara a Jesús. Y voy un poco más. Esto yo no lo tenía en el sermón, pero estoy viendo inspirado a hacerlo, así que por favor, recíbalo en el nombre del Señor. Juan es el único que trabaja esto con mucha sutileza y delicadeza. Nos dice el texto, en los últimos capítulos de Juan, cuando estaban celebrando la cena, que el diablo había tentado a Judas. Y lo había tentado con la idea de entregar a Jesús. Así que Judas fue trabajando esa idea, elaborando inclusive en ese proceso y en niveles inconscientes el sentimiento, ¿verdad?, de traicionarlo, de frustraciones, etcétera. Y cuando Jesús comparte la cena con Judas, el texto nos dice en el libro de Juan que Satanás entró en Judas. Eso lo dice Juan. Escuche bien. No es que literalmente Judas estuviera poseído por Satanás. No. Cuidado con eso. ¿Okay? No es que literalmente Judas estuviera poseído por Satanás. No. Simplemente lo que se está tratando de explicar en el texto es que ese pensamiento de entregar a Jesús se convirtió en algo tan obsesionado que hasta que él no consumiera eso, no lo iba a dejar. De eso es lo que estamos hablando. Ese es el concepto que hay detrás. Y hay un pasaje paralelo para ilustrarles esto. En una ocasión, de las muchas ocasiones, Jesús le está predicando a sus discípulos, voy a morir en la cruz. Me van a pasar por el trapiche. Y como esa concepción de Jesús, que se lo estaba predicando a sus discípulos, ellos no lo entendían porque la visión de los discípulos era del concepto del Mesías que le expliqué hace unos momentos atrás. Cuando Jesús terminó de decir esos mensajes, Pedro como líder le echó el brazo, y estoy más o menos, ¿verdad?, poniéndole un poco de narraciones para ilustrarlo, le echó el brazo y le dijo, mi pana, brother, ¿cómo tú te vas a entregar en la cruz y nosotros tenemos esto y esto? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No es que Pedro estuviera poseído, amados, literalmente, pero sí estaba poseído de un pensamiento que lo llevó a sacar una espada y volarle una oreja a un líder, ¿no?, de los sacerdotes. Así que a nosotros nos poseen pensamientos que nos pueden llevar a tomar conductas que no son las correctas. Y nosotros como creyentes no estamos exentos porque las ilustraciones que estoy trayendo son de personajes de la Biblia. Por tanto, Usías, sin él darse cuenta, porque mira, esta cosa lo va embrollando a uno, sin uno darse cuenta.
Y en unos minutitos voy a traer algunos aspectos sobre eso para que usted pueda tener un poquito más de conciencia. Que en latín lo que significa es con conocimiento de cómo es que se maneja este mundo psicológico y espiritual en la vida de nosotros. Que si no lo velamos nos lleva a Pateco. ¿Usted sabe quién es Pateco? Vamos a ver. Ilustre. Un cursito de Pateco 101. Vamos a ver. ¿Quién es Pateco? Siéntense libres. ¿Alguien sabe quién es Pateco? Vamos a ver. La generación. Pero lo he oído, ¿verdad que sí? Ok, le voy a explicar. No se preocupen, esto yo lo vine a aprender hace unos cuantos añitos. No es nada, ¿no? Pateco era un enterrador de muertos de los años de nuestros bisabuelos en el cementerio de San Juan. Jibarito de esos que se amarran con soga, los pantalones, que los pantalones le quedan bien brincachalco, que de ahí es que viene, ¿verdad? El jíbaro de antes. Y en la época de 1898, ese gran huracán, no sé si fue San Cipriaco o que hubo muchas muertes aquí en Puerto Rico. Más de 3.000 muertes aquí en Puerto Rico. Pues entonces la funeraria recibían esos muertos y cuando se le van a Pateco había un tapón para enterrar los muertos. Y había que esperar en lo que Pateco se lo llevaba para enterrar. Así que cuando decimos se lo llevó Pateco es que está liquidado. Estamos. Mi iglesia sabe, porque yo digo se lo llevó y ya lo dicen Pateco, ¿no? Que ellos están conscientes ya. Yo lo conozco, pero no personalmente todavía, ¿eh? Tengo buena relación con él, porque obviamente la naturaleza de nosotros estamos destinados a eso, pero todavía no lo conozco personalmente, ¿no? Pero nada, el rey Usías se lo llevó Pateco, porque aparentemente, habiendo recibido tanto elogio, habiendo sido tan próspero sin darse cuenta, se fue metiendo por ahí y fue enraizando el orgullo, la arrogancia, la altivez, a tal punto que no pudo discernir entre lo puro y lo impuro. Y cruzó unas fronteras que me parece que nosotros tenemos que estar conscientes, y esa es parte de lo que quiero enfatizar en este sermón. Por tanto, tenemos dos advertencias bien importantes que mirar aquí en la actitud de este rey Usías, que nos apela a nosotros, porque estamos hablando de la humanidad de nosotros. ¿Bien? Primera advertencia contra la actitud de orgullo, de arrogancia y de altivez. Con frecuencia muchos cristianos y muchas personas de mucho talento piensan y actúan como si lo bueno, ¿bien?, en ellos se debiera a su gracia innata. ¿Tú sabes? La fortaleza del rey Usías lo llevó al orgullo, y lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor, lo que conocen la historia en el libro de Daniel. Se llenó su corazón de orgullo porque se creyó dueño y señor de todo aquel imperio y se paró en el balcón de su habitación, miró y contempló y dijo todo esto, y allí le vino aquella voz del cielo que lo hizo quedar como un loco por un periodo de tiempo, en lo que muchacho podía pensar un poco más. Todo creyente, e incluyendo los líderes, y voy a añadir los esposos y las esposas, añado los pastores y los pastores, porque ahí me estoy incluyendo yo, y podemos hacer una larga lista, deben mantenerse en vela contra la tentación de creerse superiores a otros, o dueño y señor del universo tan solo porque han logrado ser algo o alguien en la vida, tanto secular, pero también en la vida eclesial. A veces, y esto se da en muchas iglesias, se dan en familias, pero se dan también en líderes que llevan muchos años en la iglesia. Y como el rey Usías, se va enalteciendo su corazón y se creen dueños y señores. Inclusive, escuche bien lo que le voy a decir, inclusive encierran a Dios en un cuarto. Yo les puedo invitar a ustedes, simplemente les traigo para que ustedes tengan y después puedan seguir reflexionando.
Pero cuando Salomón hace su oración en la inauguración del templo, él dice, he construido un templo para ti, un lugar oscuro para que tú habites. Lo encejó. Entonces Esteban, en el libro de los Hechos, cuando está haciendo su defensa, su apología, antes de morir, decía, a Dios tú no lo puedes encerrar. Y ustedes, los líderes de Israel, lo encerraron. Hay iglesias que por sus dogmas y sus tradiciones encierran a Dios. Hay veces que por actitudes de nosotros encerramos a Dios en nuestras relaciones con esposos, esposas, nuestras relaciones interpersonales con los hijos, con los vecinos, con los amigos, etc. Eclesiastés nos dice algo muy interesante. Voy a leer dos versiones, porque la versión de la traducción libre me parece que recoge más entendimiento. Pero Eclesiastés capítulo 10, versículo 1 nos dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. En la versión más, leí la versión Reina Valera, pero la tradición más legible, más fácil de entender, dice que la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca muerta. O una mosca y se muere, ¿no? La menor tontería echa a perder la fama de un sabio. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad que tú puedes ser tremenda persona, cometes un error y te marcan por ese error. Y eso queda mucho en la iglesia, ¿sabe? Yo he oído testimonio de gente que Dios ha liberado del homosexualismo y todavía lleva años en la iglesia esperando que la iglesia entienda que Dios lo liberó del homosexualismo. Y lo tienen marginado. La iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, un libro que nosotros conocemos, hay un texto fuera de contexto para un buen pretexto. Y voy a explicar eso. Un texto fuera de contexto para un buen pretexto. En Apocalipsis 3:20, Dios hablándole a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto fuera de contexto para un buen pretexto es que nosotros lo utilizamos para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Conviértete. Cristo está tocando tu corazón y quiere entrar. Que sí, para un buen pretexto sí se puede utilizar. Esta es la versatilidad del Evangelio, de la palabra del Señor. Pero un texto en su contexto para un buen mensaje, Él no se lo está diciendo a un inconverso, se lo está diciendo a la iglesia. Y es interesante porque la iglesia está adentro y Jesús está afuera. Y más interesante todavía y sumamente peligroso, que la Biblia nos dice que tú dices que estoy enriquecida y que no tengo necesidad de nada. Yo también. Y Jesús le dice, pero no sabes que eres, y le da 5 adjetivos negativos, una desventurada, una miserable, una pobre, una ciega y una desnuda. Y ellos estaban allá adentro, alabando a Dios, ofrendando, hablando lenguas, profetizando, próspera, pero Dios no estaba ahí. Esa puerta no es otra cosa que un estado de conciencia. La puerta es esa transición de estado de conciencia. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Para que haya una introspección, para que haya una conciencia de la actitud que ustedes están teniendo. Porque se me fueron en drive. Pateco se los llevó, eso sí se los llevó Pateco. Pero lo más preocupante es, y vuelvo a repetir el texto, si alguno abriera la puerta, si alguno, miren la esperanza que Dios tiene de esa iglesia. Fíjense cuán tan fuertes pueden ser esos esquemas que nos atan y nos esclavizan, que si alguno oyere mi voz y abriera su puerta, yo entraré, él cenaré conmigo. Cenar en los tiempos bíblicos es, en la mesa era donde tú discutías, hablabas, era un sitio de reunión, de diálogo, de consejería, de todo. Y eso va consono con el evangelista Mateo cuando él dice, cuando habla de la puerta estrecha y la puerta ancha, y hablando de la puerta estrecha y del camino angosto, pocos son los que lo hallan.
Yo creo que Dios nos está invitando, ¿verdad? Nosotros tener una conciencia, podamos revisar nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la iglesia y con la familia. Señalo que la autoestima es buena. La autoestima es buena, es bueno uno tener una imagen positiva, saludable, pero puede convertirse en un alma mortal cuando se desconoce la gracia divina. A veces ese sentirme yo bien, que yo soy así, que yo soy así, que yo soy así, si yo no veo eso, puedo caer. Con mucha razón Jesús le decía a sus discípulos en el Getsemaní, cuando regresaba y los cogía durmiendo, velad y orad. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que, como creyentes, tener una actitud de velar constantemente nuestro mundo interior, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. Y paralelo a eso, yo tengo que compararlo con lo que Dios me está exigiendo como hijo e hija de Dios. Tengo que hacer ese gran ejercicio. Es sumamente importante porque entonces caigo en la misma actitud de rey Usías y puedo caer en la misma actitud de la iglesia de la Odisea y puedo caer en la misma actitud de Judas, de Pedro, y podemos seguir hablando de tanta gente en las Escrituras. Porque esa es la parte de la fragilidad humana. Pablo toca este tema sobre el problema de la actitud, de la arrogancia, de la altivez, y nos dice: el que piensa estar firme, mira y no caiga. Y más tardecito dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que es la contraparte del orgullo, de la arrogancia y de la actitud, estimando cada uno a los demás como superiores. Si un psicólogo, esta gente, ¿verdad?, que trabaja con la conducta animada, ve eso, no, pero que eso de que alguien sea superior a mí, no. Claro, esos son los marcos, ¿verdad?, humanos acá. Pero la Biblia porque Jesús nos dio el ejemplo, la humildad. Se olvidó el rey Usías que la fuente de su poder era Dios, a quien se complace con la obediencia a su voluntad. Segunda advertencia: a perder perspectiva de lo sagrado. Y escuche bien, porque este segundo punto es muy importante. A perder perspectiva de lo sagrado, de los símbolos que representan aquel lugar. El incienso aromático, el altar de oro. Fíjese hasta dónde puede llegar, en este caso, la actitud de la arrogancia, de la vanagloria, de la altivez. A perder perspectiva de los espacios sagrados. ¿Okay? Este rey le perdió su valor y por tanto su respeto a los asuntos de Dios. Entró como Juan Pedro por su casa, a un lugar, a un espacio sagrado, sin considerar lo que esto representaba. Todo esto son espacios sagrados, son símbolos. No solamente eso, también fuera del altar, fuera de los predios, son espacios sagrados. En una ocasión en mi iglesia, yo notaba que la gente como que tiraba muchos papelitos. Tiraban papelitos en el estacionamiento y a veces dentro de la iglesia. Yo decía, estas personas que lo están haciendo no están conscientes de estos espacios sagrados. ¿Y qué hice? Yo soy medio inventor. Llegué un día bien temprano, me busqué cuánta basura en la calle había. Latas, papeles, de todo. Y empecé a regarlo, y llegué bien temprano, empecé a regarlo en todo el estacionamiento, en el camino, hasta en la iglesia, por un montón de sitios, con un mapita. ¿Tú sabes? Entonces le di a un diácono en mi iglesia: cuando yo empiece a predicar, tú me das una ronda con el mapita y me dices cuál de esos papeles no está. Cuando él llega, todos estaban, menos uno.
¿Y quién lo recogió? Una de las fundadoras de la iglesia. Escuche bien. Una de las fundadoras de la iglesia. Así que parte de posibles actitudes o conductas que nosotros tengamos que no vaya consono con la voluntad de Dios nos puede llevar a perder el concepto de los espacios sagrados. A veces usted puede venir aquí a la iglesia a adorar al Señor con gusto y con gozo, amén, pero fuera de ahí usted es un sinvergüenza o una sinvergüenza. Maltrata a su esposa, a sus hijos, a su vecino, es un gruñón, una gruñona. Esa es la realidad. Porque estamos como la iglesia de la Odisea. Falta de introspección. Escuche bien esto que le voy a decir. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, ¿saben, verdad, esa historia? Son un símbolo. El fuego representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y también la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando Moisés se estaba acercando para investigar por qué aquella zarza no se consumía, y llegando cerca de aquel lugar oye una voz que sale de la misma zarza y le decía: Moisés, Moisés. Y él dice: aquí, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es un lugar ¿qué? Sagrado, un lugar santo. Y nosotros venimos a la iglesia y nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros esposos, con nuestras esposas y violentamos esos espacios sagrados. Y entramos con las sandalias puestas sin considerar la dignidad del hombre y de la mujer, que son hechos a imagen y semejanza también de Dios, por más sinvergüenza que sea. Y nosotros violentamos esos espacios. Y yo se lo digo, yo soy muy enfático en esto en mi iglesia. Y se lo digo a los músicos, y se lo digo a los que dirigen, a todos, incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí. Miren, y se lo digo así, como se lo estoy diciendo a ustedes, con esa candidez y con esa claridad y con esa convicción. Yo no puedo descartar que dentro de mi iglesia hay algunos que estén en adulterio o en fornicación. Yo no lo puedo descartar. Yo no puedo descartar que algunos dentro de mi iglesia estén maltratando a sus esposos y esposas. No los puedo descartar. ¿Cuántos líderes que luego como todos los cultos salen a reducir, se descubre que están en adulterio, vivían la vida como si no hubiera pasado absolutamente nada? Entró a los espacios sagrados con las sandalias puestas, como le pasó al rey Usías. Entró a los espacios sagrados con las sandalias puestas. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, cuando se está predicando, cuando se está adorando al Señor, cuando se está recogiendo la ofrenda, cuando se está celebrando la cena del Señor, esos son espacios sagrados. Vivimos en un mundo donde nuestra mente está tan y tan distribuida, tan y tan llena de tanto ruido, que a veces se nos imposibilita poder entender estas cosas. Yo les exhorto a ustedes, como pastor, como hermano, a que tomen en consideración estos puntos que yo les estoy trayendo. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La actitud de orgullo, de soberbia y de altivez produce una callosidad espiritual de tal manera que a lo malo le podemos decir bueno y a lo bueno le podemos decir malo. Y ese es un problema que tenía Isaías con su pueblo. Esto que le voy a decir, se lo voy a decir con mucha candidez como pastor, porque también se lo digo a mi iglesia. Que no se sientan que el pastor nos está regañando, no estoy en esa. Pero un problema que tenemos hoy en día es que los hermanos no están leyendo la Biblia. ¿Cómo yo puedo entender los asuntos sagrados de Dios si yo no leo la Biblia? ¿Cómo yo puedo entender los asuntos de lo sagrado de Dios y determinar las fronteras, las colindancias de lo puro y de lo impuro, si yo no tengo una vida íntima y devocional con Dios como se supone que deba de ser?
Ya la iglesia no está orando como debería estar orando. La iglesia no está leyendo la Biblia como debiera estar leyéndose. La iglesia inclusive no está ni ayunando. Les cuesta trabajo. Yo tengo una hermana en Luquillo, cuando pastoreé Luquillo, genial, me encanta. Ella no estaba un sábado, que ella estaba maestra, estaba haciendo sus planes en el comedor. Y se supone que debieran haber hecho un devocional, pero los hijos estaban dando vueltas por ahí y la ruta era del cuarto a la nevera, del cuarto a la nevera, del cuarto a la nevera. Y ella observaba eso, muy genialmente, inspirado por Dios, entiendo yo. Agarró una Biblia y se la puso, abrió la nevera y se la puso en la nevera. Ahí. Entonces yo observaba cuando venía, habría como un estado así de, tú sabes, de catarsis. Y caen callados y se iban. Hasta que uno llegó y le dijo, mami, ¿por qué tú tienes una Biblia en la nevera? Ah, porque mire qué genial, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conectó la nevera con el pan, qué genial estaba eso, ¿no? Yo creo que tenemos que rescatar eso si queremos, de alguna manera, permitir que Dios pueda ministrar a lo bueno. Parte de esa actitud de este rey, que es una actitud anticristiana, antidios, anticristo, no tiene que ver nada con el 666, no. ¿Ah? Era porque así dice el libro de Isaías, porque estaban llenos de costumbres traídas del oriente. ¿Sí? Venimos de afuera. Algo que se ha colado mucho en las iglesias es esto de la convivencia. Y lo voy a hacer con mucha candidez. Eso se daba muchísimo, pero no con tanta flexibilidad como se da ahora. Y donde ya se entran esos espacios sagrados del matrimonio en las parejas. ¿Sí? Y estamos hablando de cristianos. En todas las iglesias lo hay. Todas las iglesias lo hay. Cuando un cristiano está consciente de lo que es la relación de una pareja, está consciente de lo que implica el matrimonio, pues mire, se reserva y espera el momento. No piense que si me llega una pareja de la iglesia, si me llega alguien de afuera que está conviviendo, que yo les voy a... No, yo los trato con amor y respeto inclusive esos espacios y los voy en la manera, pero yo no puedo violentarlo, cada uno toma sus decisiones. Pero traigo esto como un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo eso ha entrado cándidamente, tranquilamente, se coló y ya está ahí. Y así muchas cosas sin darnos cuenta. Nos han amarrado y nos han atado de tal manera que perdemos la perspectiva de lo que es lo santo y de lo que es lo sagrado. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora bien, tengo que hacer un paréntesis para poner un ojo, una alerta. Tampoco es que caigamos en la idolatría que nos lleva a olvidar la esencia de que son eso. A veces nosotros idolatriamos los altares, idolatriamos los espacios, ¿ok? Y hay que tener cuidado con eso. ¿Okay? Eso fue un problema que Jesús tuvo con los líderes del pueblo de Israel. Pues se metió tanto que se olvidaron de las relaciones humanas con dignidad y oprimían al pueblo. Bendito el nombre del Señor. Bien, para ir recogiendo algunos puntos. Hoy en día se ha perdido el concepto de lo sagrado, inclusive de la familia, los sagrados de sus roles, que representan también los espacios sagrados de un hogar. Se orientan los espacios sagrados de los aspectos éticos y morales de Dios, con mucha facilidad. Se entra y se sale sin ningún remordimiento. ¿Okay? Y ya les hablé sobre Moisés. Así que Isaías hace un contraste, y aquí es donde voy a enfatizar y con ello voy resumiendo. Isaías, ese texto que yo le di de Isaías, hace un contraste, porque por eso es que él dice en los días del rey Usías, okay, Usías violentó unos espacios sagrados sin tener en consideración lo que estaba haciendo, pero Isaías no lo hizo así. Isaías fue el contraste, fue la diferencia.
que cuando Isaías tuvo aquella visión de ese espacio sagrado y vi al Señor sentado en su trono, el texto nos dice que el hombre se sintió indigno. A diferencia del rey Usías. Y dice, ay de mí que soy muerto. ¿Ah? Ay de mí que soy muerto. Y dice que soy un hombre de labios inmundos. Esos son los contrastes que yo quiero, ¿verdad?, enfatizar en esta mañana. Isaías hace ese contraste. Que le invito a que nosotros reflexionemos y que nos movamos a la actitud y a la conducta del profeta Isaías ante la magnificencia de la presencia de nuestro Dios. Y voy más todavía, no solamente él se vio como inmundo, él reconoció que el pueblo de Israel también inmundo también, porque él dice, soy hombre inmundo de labios habitando en medio de un pueblo que también tiene los labios inmundos. Aquí no se salva a nadie. Aquí no se salva nadie. Los elementos de la adoración, sin la obediencia, no tiene sentido. Y voy a enfatizar esto. Los elementos de la adoración, la adoración no es que usted alabe al Señor meramente, no. Venir a la iglesia, las relaciones interpersonales que usted pueda tener con su esposo, con su esposa, ¿ok? Sin la obediencia a Dios, no tiene sentido. ¿Cómo usted sabe que alguien es feo? ¿O cómo usted sabe que alguien es lindo? Escuche bien, antes de que me conteste, ¿ok? No estoy hablando de la personalidad, estoy hablando físicamente. ¿Cómo tú sabes que alguien es feo? ¿Pueden sentirse cómodos y decírmelo? ¿Ah? Está bien, pero en el caso tuyo, porque tú puedes estar viendo, ¿verdad? Tú me puedes ver a mí, aquella me puede ver y tú puedes decir, el pastor es feísimo, aquel dice, más o menos. ¿Ah? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué David y Saúl vieron a Goliat el mismo objetivo y los dos pensaron diferente? ¿Cómo tú sabes que alguien es feo? Sí es relativo al otro, pero como yo lo sé. Parece una pregunta tonta, pero no lo es. ¿Por qué? Siéntanse cómodos. Sí, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cómo yo sé? Para yo tener eso que yo... Mire qué sencilla respuesta, creo yo, a mi juicio. Sí, todas esas cosas, pero escuche bien. Yo sé que alguien es feo porque yo tengo un lindo acá atrás. Y yo sé que alguien es lindo porque yo tengo un feo acá atrás. Para yo decir que mi esposa es linda, yo tengo que tener un contraste acá de una mujer fea. Para hacer la diferencia. Que eso es relativo en cada uno de nosotros. Para yo decir que alguien es feo, yo tengo que tener un lindo acá atrás. Que puede ser relativo a lo que mi esposa pueda pensar. Que de hecho, algunas veces no hemos coincidido en opiniones en ese sentido. ¿Por qué yo digo esto? ¿Cuál es el lado opuesto del orgullo? La humildad. ¿Cuál es el lado opuesto? ¿Okay? Vamos a pensar de la tristeza. La alegría. Cada uno de estos conductas de soberbia o cualquier conducta que nosotros podamos estar haciendo que no vaya consono a la voluntad de Dios tiene su lado opuesto. Y ese lado opuesto no es un criterio que viene del mundo, se supone que es un criterio que venga ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y yo me tengo que mover a esos espacios nuevos. Y moverme a esos espacios nuevos no es fácil. Escuchen los líderes aquí, todo el mundo, moverme a esos espacios nuevos no es fácil. Si no estuviera la Biblia llena de imágenes, especialmente el Evangelio, niégate a ti mismo, toma tu cruz, despojado de la vieja criatura. No es fácil, pero no es imposible. Por eso es que servir al Señor cuesta, cuando uno está consciente. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer, ¿cuáles son los espacios nuevos que tú te tienes que mover? Como líder de la iglesia,
¿Cuáles son los espacios nuevos que te tienes que mover como esposo, esposa, como hijo? ¿Cuáles son los espacios nuevos que te tienes que mover tú como persona en la relación con Dios que quizás te ha estado llamando tanto tiempo? Lo que Dios deseaba de su pueblo es un comportamiento apropiado, cónsono con la relación de un Dios santo. La restauración exige arrepentimiento. ¡Ay de mí!, decía el profeta. La restauración exige la actitud y el deseo de mejorar la relación con Dios. Isaías, cuando contempló esa gran magnificencia de Dios, tuvo ese arrepentimiento, tuvo esa actitud, y Dios respondió a ella. Y el texto nos dice que un carbón encendido lo tomó un ángel y tocó con su boca, y le dice: quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y renglón seguido, producto de eso, pudo escuchar la voz del Señor y pudo responderle a ella y decirle: heme aquí. Cosa que Uzías no pudo escucharla porque su actitud del corazón no se lo permitía. Yo no soy predicador de hacer llamados así, no. Tengo un poquito de cuidado con eso. Pero yo no dudo de que Dios de alguna manera haya hablado al corazón de cada uno de nosotros. Si hemos entrado o estamos entrando en espacios sagrados con las sandalias puestas, si estamos asumiendo una actitud inadecuada ante el llamado de Dios a mi vida para arrepentimiento y o para mejorar una conducta, y la estoy tomando a la ligera cuando Dios me está llamando a mejorar mi relación con Él, a mejorar como efecto rebote, como consecuencia, a mejorar mis relaciones con mis esposas, con mis hijos, las relaciones de los líderes con la iglesia, de la iglesia con los líderes, mi relación con mi vecino, mi relación en mi trabajo, con mi jefe. Así que cada uno va a manejar conforme a su conciencia. Y si usted entiende que Dios ha trabajado alguna área en su vida, yo le voy a pedir que usted pueda levantarse y en la manera en que tenga las fuerzas, venga al altar, recordando que ese espacio donde usted se está moviendo, se tiene que quitar la sandalia de sus pies, porque estos espacios son espacios sagrados. No tenga temor de hacerlo. Pase al frente. Dios conoce su corazón. Y es usted y el Señor. Más nadie. Olvídese de quien tenga a su ladito. Ojo con eso, cuidado, porque esas son las vocecitas por ahí, tú sabes, que se cuelan para que usted no haga lo que tenga que hacer, porque el Espíritu ha tocado su corazón. Ojo con eso. Venga. Señor, yo entiendo que yo crucé las fronteras de lo sagrado con las sandalias puestas en mis actitudes, en mis conductas como líder de la iglesia, como esposo, como esposa, como hijo, como trabajador. Aquí estoy. Si Dios ha tocado tu corazón, responde a la voz de Dios. Dicen por ahí un refrán: que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Pierda el temor de los que dirán. Porque cuando estemos a solas con el Señor en la eternidad, donde Dios nos vaya a rendir cuenta, no va a estar ahí más nadie que usted y Él. Más nada. ¿Más nada? No. Usted no va a tener allí un abogado secular, para nada. Y el juez va a ser un juez justo para los creyentes y aún para los no creyentes también. Así que la invitación está ahí. Y quiero hacerlo por última vez en términos de
de verbalizarla, pero los espacios siguen abiertos. Si hay alguien que Dios ha tocado su corazón y le ha mostrado que hay algún renglón en su vida, que corre el peligro de que por una actitud, un pensamiento, un sentimiento, una conducta que no es la adecuada, corre el peligro de encallosarse, de anidar y que pueda perder perspectiva de los espacios sagrados, yo le invito a que usted venga al frente y diga: Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a trabajar con esta área y ayúdame a poner mi parte. Y usted va a poner su parte a partir de hoy. Cualquiera que sea, usted la conoce, hágala. Y moverse esos espacios nuevos le va a costar trabajo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice la palabra. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta experiencia, Dios bueno. Gracias por darme el privilegio y me honra estar en este lugar, en este espacio sagrado. Señor, he pronunciado tu palabra esperando que ésta haya sido conforme a la voluntad tuya. Mira los corazones de tus hijos y de tus hijas que han venido a estos espacios sagrados. Ellos se han quitado las sandalias de sus pies, que no es otra cosa que por estado de conciencia han reconocido que hay algunas áreas en su vida que hay que mejorarlas, hay algunas áreas en su vida que hay que modificarlas, hay algunas áreas en su vida que hay que erradicarlas por completo. Yo los presento delante de ti. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tú coordines y ordenes pensamientos y sentimientos, actitudes y decisiones en la vida de ella. Señor, y que a partir de hoy ellos se muevan a nuevos espacios, que se muevan en los lugares sagrados, donde quiera que ellos se muevan. Señor, ayúdale, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Pablo mismo decía que esta lucha entre la carne y el espíritu es fuerte. Es fuerte. Pero qué bueno que podemos oír de labios también del apóstol: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podemos oír también en los labios de Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Enséñanos, Padre, perdónanos, por favor, perdónanos. Y ten misericordia de nosotros. Recibimos tu perdón, tu gracia divina sobre nosotros y renueva nuestras fuerzas, Padre amado. Mira, Señor, los que han quedado en los bancos, tú conoces el corazón. Y no dudo de que haya alguno que se haya resistido por la razón que fuera. Revélateles al corazón. Y que esos espacios ellos los puedan buscar en cualquier momento, fuera o dentro del templo. Se postren delante de ti, se humillen delante de ti y recurran, oh Dios, a tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Gracias te damos. Bendice al liderato de esta iglesia. Bendice a esta iglesia en la búsqueda, oh Señor, de un pastor, una pastora, de un siervo o sierva tuya que les dirija. Mientras, Señor, tú eres el pastor de los pastores, los líderes que están, oh Dios, a cargo de eso, sabiduría de lo alto y ciencia para aplicar esta sabiduría, Señor, para que pueda, oh Dios, mantener la iglesia unida en el amor tuyo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias y ricas bendiciones para ustedes. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que su siervo ha traído a la iglesia. Canta lo que tú quieras. Vamos a estar puestos en pie, hermanos. Puede ser que aún no pare de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé,
ya no podía más y allí me vio. Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. Volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. Cuando yo encontré su luz, cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. Volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. Una vez más. Cuando yo encontré su luz, yo me topé con la verdad. Cuando yo encontré su luz, volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. Volví a nacer, con su brillo me iluminó, su luz de amor. ¿Se pueden sentar un momento? Le damos gracias al Señor porque ciertamente ha hablado a nuestra vida. Y ayer hablábamos en el taller de maestro, ¿verdad? Y decíamos que aún con nuestras faltas, el Señor tiene misericordia inmensa de nosotros. Y cuando Pedro le negaba y le negó, lo primero que hizo Jesús, o una de las primeras cosas que hizo cuando se bajó de la cruz, fue ir a buscar a Pedro para restaurar su corazón. Si quiere decir que no importa lo que pase con nuestra vida, Jesucristo siempre está dispuesto a rescatarnos. Amén. Tenemos varios anuncios importantes y ya estamos terminando. En primer lugar, quisiéramos mencionar algunos enfermos que nos han compartido. Nos piden oración por el nieto de Rosa Guzmán, que lo van a operar. Usted tome nota ahí para que cuando esté en sus momentos de intercesión en su hogar, en su espacio, pueda interceder por estas personas también. También nos ponen aquí a Marisol Barrientos, que sufrió una parálisis facial. Y nos piden oración por Viviana Pino, por salud. Ramoncito Fernández, en esta mañana, que es el vecino de aquí atrás, se lo acaban de llevar en ambulancia. Tiene unos dolores muy severos en la espalda y una infección que no quiere ceder. Fue impresionante porque cuando lo estaban montando en la ambulancia, nada más de moverlo, él gritaba del dolor que tenía tan fuerte. Así que nos pidieron que intercediéramos también por él, ¿verdad? Y su familia, y la mamá también, que está un poco delicada de salud. Gracias a Dios, la mamá de Rosalía, abuela de Elvis y Rosemary, ya está en su hogar, ¿verdad? Damos gracias a Dios por eso, pero en esta hora yo le pido a Belén que por favor se ponga en pie y nos ayude a interceder, y todos intercedemos por estas vidas.
Amén. Gracias, Belén. Hermanos, finalmente, mañana la Junta, los integrantes de los miembros de la Junta, tenemos reunión a las 7:30. Por favor, seamos puntuales. Y el miércoles tenemos nuestro culto de oración y estudio bíblico. Va a estar a cargo de los hermanos Edwin Nieves y Herminia Dávila, que son de la Iglesia Discípulo de Cristo de Vega Alta. Ellos van a estar compartiendo el estudio bíblico con nosotros. El viernes, importante, los jóvenes tienen su primera actividad del año. Así que todos los jóvenes están convocados. Tenemos un recurso de la Iglesia Discípulo de Cristo de Buenavista que viene para acá. Yo personalmente lo he escuchado muchas veces y les tengo que decir que es excelente. Así que no se pierda esa primera actividad, haga los arreglos para poder estar aquí. Eso es este viernes a las 7:30. ¿Tú eres joven, Jay? Estás invitado también. Así que eso es importante. Y entonces el domingo próximo tenemos nuestro retiro congregacional. Quiere decir que el domingo comenzamos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Nuestro culto, y esperamos que todos ustedes estén aquí. El domingo va a estar con nosotros la pastora Alba Castillo de la Iglesia Discípulo de Cristo de Barrio Palmas. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Ay, perdónenme, que se me olvidó anunciar que el viernes también la iglesia de Vega Alta nos está invitando a una vigilia. Así que los jóvenes, después de nuestra actividad, los que podamos, nos trasladamos allá y la iglesia está invitada para participar de esta vigilia el viernes en la iglesia de Vega Alta. Amén. Vega Alta 2, que es la que está en el pueblo. ¿Ok? Así que esperamos, ¿verdad?, contar con el respaldo de ustedes. Ahora sí. Le pedimos al pastor que nos despida en oración. Oramos. Señor, recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión y la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuán gloriosa luz eres tú, Jesús, alto y sublime, sea exaltado. Santo y puro es, como tú no hay quien, alto y sublime, sea exaltado. Eres exaltado, Dios, eres digno, tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Tú eres la gloria y el que levanta. Tú eres mi gloria que levanta mi cabeza. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos.